Bien, comenzamos con la segunda clase en donde vamos a terminar de desarrollar los últimos dos capítulos de la materia. Hagamos un repaso general. En la primera clase hemos podido ver todos los nuevos conceptos acerca del conocimiento científico, acerca de esta introducción al conocimiento científico. Así, en la primera clase, en el primer capítulo, veíamos cómo el conocimiento científico comenzaba a insertarse en la vida de los hombres, cuál era el punto de partida, cuáles eran los requisitos, cuáles eran las características del mismo. También veíamos un poco acerca de las ciencias como concepto, qué es lo que se tenía en cuenta para poder definirla. También en el capítulo 2 podíamos desarrollar acerca de este gran giro que se produce dentro del ambiente científico, sobre todo con los nuevos aportes que nos trae Thomas Kuhn, cuando nos hablaba de sus 4 grandes aportes, en primera instancia hablándonos de una historiografía viva y latente, de esa necesidad que tenía la ciencia de coger un poco la mirada de lo positivista y también comenzar a respetar estas características de una historia viva y latente que también se hacía presente en la ciencia. El segundo gran aporte de Thomas Kuhn, que era el concepto de paradigma, este concepto que nuclea a partir de la incorporación de la palabra paradigma, este conjunto de herramientas, de métodos, de teorías y de técnicas que utilizaba la comunidad científica y que era aprobada como tal para ser utilizada en las investigaciones. Luego tenemos otro de los aportes de Kuhn, que es la inconmensurabilidad de los paradigmas, que básicamente, recordemos, tiene que ver con la imposibilidad de que los paradigmas o varios paradigmas analicen de la misma forma y expresen sus resultados de igual manera ante un hecho o una problemática que se tomaba para investigar. Y las revoluciones paradigmáticas, otro de los grandes aportes de Kuhn, en donde nos indica que hacia el interior de la ciencia está esta posibilidad, pero también la necesidad de que ciertos paradigmas que en un cierto momento parecen como obsoletos para poder abordar determinadas temáticas o problemáticas, significan la posibilidad para crear nuevos métodos, nuevas estrategias y nuevos instrumentos, y eso da la posibilidad a que se creen nuevos paradigmas que puedan reemplazar a los ya existentes o que puedan pasar a sumarse todos estos elementos como nuevas incorporaciones a los paradigmas existentes hacia el momento. Es importante tener en cuenta entonces cómo vamos avanzando desde lo más general a lo más particular. Hemos hablado de conocimiento científico, hemos hablado acerca de la ciencia. Ahora en este tercer capítulo vamos a hablar de la problemática de las ciencias sociales específicamente. Podemos decir así que básicamente las ciencias sociales se ocupan del conocimiento científico, pero de un conocimiento científico que responde a las problemáticas que se dan en el ámbito de lo social. También podemos nosotros analizar el concepto de las ciencias sociales pudiendo definirlas desde el concepto que habla de las ciencias sociales como actividad y también como resultado. Si tenemos que hablar del conocimiento científico social que se produce a través de las investigaciones que llevan a cabo las ciencias sociales, podemos decir que como actividad intervienen elementos como el sujeto, el objeto y la relación del conocimiento. El sujeto es la persona que investiga, es decir, el investigador en quien se despierta el interés por una cierta problemática. El objeto es ese hecho o esa problemática que se toma para la investigación y la relación de conocimiento que se da justamente a través de esta intención que tiene el investigador por abordar un determinado tema. Luego tenemos la posibilidad de definir al conocimiento científico social como resultado y aquí podemos decir, como lo decíamos en un primer momento en el capítulo 1, que los resultados de toda investigación científica se da a través de la elaboración de conceptos utilizando como proceso específico y característico del ser humano el razonamiento. Entonces tenemos un conocimiento social que necesita de un objeto de conocimiento, es decir, ese conocimiento social se produce en relación a esa problemática que abordo, en donde lo social se dimensiona como un objeto complejo justamente por ser social
Este objeto de conocimiento es abordado por un sujeto cognoscente que es el investigador, es decir, el sujeto que intenta conocer. Y esta relación, este abordaje del investigador hacia ese objeto de conocimiento se da a través de un conjunto de relaciones, de interacciones, de fluctuaciones en donde tiene lugar esa problemática, ese sujeto que forma parte de esa problemática y por supuesto el investigador también como sujeto cognoscente. Lo cierto es que tenemos que hacer un repaso, sobre todo histórico, acerca de lo que les costó a las ciencias sociales instalarse como tal. Relativamente, si tenemos que hablar de la historia de los científicos, de la ciencia, de la investigación científica, podemos decir que las ciencias sociales son ciencias nuevas. ¿Por qué? En una primera instancia aparecía y existía como el único paradigma válido el positivista, que era el paradigma que era utilizado por las ciencias naturales. Lo venimos reiterando y lo hemos hecho en las dos unidades anteriores. El positivista, el paradigma positivista, el positivismo, tiene como característica específica el de llevar a cabo investigaciones que buscan como resultados las regularidades y las semejanzas entre los objetos que toman para su investigación. En este sentido, las ciencias naturales son, digamos, las ciencias que por su naturaleza utilizan este método de investigación, es decir, el método positivista. ¿Por qué? Porque son las ciencias naturales las que pueden encontrar regularidades y semejanzas entre los elementos que toman para su investigación. Nosotros hablábamos y poníamos el ejemplo de, por ejemplo, la clorofila. La clorofila es un procedimiento, un proceso que se da en todas las plantas. Entonces, todas las plantas demuestran que tienen o que ese comportamiento es regular en todas y en cada una de ellas. Sin embargo, las ciencias sociales que tienen como objeto de estudio al hombre, pero al hombre como ser social, es decir, en relación con otros, difícilmente puedan encontrar algunas regularidades o semejanzas entre ellos. Partamos desde el concepto en que cada persona es única, de que cada persona es individual, cada persona tiene sus valores, sus creencias, sus principios, sus cuestiones éticas. Entonces es imposible pensar en una investigación que nos arroje como resultado a que dos personas piensan lo mismo acerca de un determinado hecho. En algún punto se van a diferenciar. Y esto es justamente lo que respeta las ciencias sociales. Sin embargo, decíamos que debíamos hablar nosotros de lo que les costó a las ciencias sociales instalarse y ser respetadas como ciencias. Hay todo un devenir histórico en donde nosotros podemos ejemplificar 3 puntos esenciales. En primer momento, las ciencias sociales comienzan a realizar investigaciones, los investigadores dentro de este ámbito de las ciencias sociales, y a las mismas se las niega como ciencia, justamente porque no podían encontrar estas regularidades y estas semejanzas que sí encontraban las ciencias naturales adoptando y aplicando el paradigma positivista y los métodos que se derivan de él. Luego tenemos una segunda instancia en donde las ciencias sociales son aceptadas como ciencia, pero se les pedía que respeten el método de las ciencias naturales, es decir, aplicar el mismo procedimiento que se aplica, por ejemplo, los científicos en un laboratorio para investigar aspectos sociales, lo cual también era imposible tratándose y teniendo en cuenta todas las características que significa el ser social. Y finalmente, y luego de mucho tiempo y de mucho empuje para lograr finalmente esto, las ciencias sociales son aceptadas como ciencia y logran que se respete las características del objeto de estudio, es decir, las problemáticas específicas que pueden investigarse a partir de este tipo de ciencia. Entonces, en este sentido, y atendiendo a esta segunda característica, a esta segunda etapa en realidad por la que pasaron las ciencias sociales, nosotros podemos decir que el método científico, como todo método, es solo un instrumento y que en realidad no tiene que ver con que un método sea exclusivo de un paradigma para ser utilizado, sino que es únicamente un instrumento y que no determina, digamos, la viabilidad, la factibilidad o en realidad la existencia o la posibilidad de que pueda ser aceptado en el mundo científico.
En este sentido, entonces, las ciencias sociales finalmente logran establecerse como ciencias al ser respetado no solo la problemática específica, es decir, el problema o los tipos de problemas que se pueden tomar para investigar, sino también el método a seguir. Las ciencias sociales así logran que se respete su objeto de investigación, pero que también se respete que estas ciencias van a utilizar un procedimiento, un método que no es el mismo que se utiliza en el paradigma positivista. Así podemos decir nosotros entonces que la diferencia entre las ciencias sociales con las ciencias naturales no tiene que ver específicamente con el método que utilizan, sino con el campo y los aspectos de la realidad que toman para observar. Eso sí, luego, más adelante, va a determinar que el método cambie o no. Pero específicamente lo que tenemos que dejar y tener en claro es que la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales no está dada por el método que utilicen, sino por el objeto de estudio. Recordemos, ciencias naturales utilizan objetos de estudios que demuestran regularidades y semejanzas. Las ciencias sociales no, porque su objeto de estudio está dado principalmente por el hombre, pero por el hombre como ser social. Las ciencias sociales, es bueno que lo tengamos en cuenta, que muchas veces se habla de ella con diferentes nombres. Podemos encontrar las ciencias sociales bajo los términos de ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias de la cultura o ciencias del hombre. Comprenden la historia, la psicología, la antropología, la economía, la sociología y todas aquellas ciencias que tomen o que tengan como objeto de estudio al hombre, pero al hombre no como ser biológico, sino, como lo venimos diciendo, como ser social, un hombre que está cargado de un lenguaje, de una cultura, un hombre que se relaciona con otros. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias sociales va a ser justamente este hombre que no está determinado, sino que, como decíamos, va cambiando constantemente y es un hombre que puede tomar decisiones y que esas decisiones muchas veces están influenciadas por características o condiciones que pueden ser o personales o sociales. Tengamos en cuenta que el hombre es un ser social que forma parte de una sociedad que influye a otros y se deja influir por otros también. De todos modos, y más allá de todo este raconto histórico que hicimos acerca de las ciencias sociales, es bueno que tengamos en cuenta algunas cuestiones epistemológicas acerca de estas ciencias sociales. Está bien, se respeta su objeto de estudio, se respeta el procedimiento, el método que van a utilizar, pero hay algunas obligaciones, por así decirlo, que deben cumplir. Unas de ellas son que deben aportar un conocimiento válido. Lo que sí se les pide es que ese conocimiento sea objetivo y verificable, lo cual es imposible desde las ciencias sociales. Objetivo en el sentido de que si nosotros hablamos de un conocimiento objetivo, es imposible que éste se establezca a través del estudio con personas que específicamente son sujetos. Entonces, lo objetivo en un sujeto es imposible que se dé. Verificable en el mismo sentido de esta característica que venimos mencionando. Dos personas no pueden ni actuar ni pensar de la misma manera ante un hecho. Pueden existir similitudes, pero no existen las regularidades entre ellas. Por lo tanto, si realizo una investigación con un grupo de personas en un determinado lugar, en un determinado tiempo sociohistórico, y luego replico esa investigación en otro lugar con otras personas y en otro momento sociohistórico, es imposible que pueda verificar el primer resultado en este segundo grupo de personas. Por lo tanto, esta característica de objetivo y verificable que se le sigue pidiendo a las ciencias sociales sigue siendo imposible de que suceda específicamente. Luego, tenemos como una salida a este primer punto de que la objetividad no debe depender únicamente del objeto y del sujeto, sino del proceso de investigación científica. ¿Qué queremos decir con esto? De que la objetividad en una ciencia social o en las ciencias sociales puede lograrse a través del respeto por el procedimiento metodológico que se sigue.
Nosotros sabemos que en un proceso de investigación científica hay pasos que tenemos que seguir. No podemos ir a campo a administrar una encuesta, administrar una entrevista, realizar observación participante si antes no hemos explicitado todo lo que queremos hacer en un proyecto de investigación. Es decir, los pasos de una investigación son los siguientes. Primero se dice qué es lo que se quiere hacer y luego se lo hace para poder arribar a resultados. Entonces, en el respeto de todos esos pasos metodológicos, uno a uno, estaría dada la objetividad en una investigación científica desde las ciencias sociales. Y por último, tenemos que ser conscientes de que los obstáculos no solo dependen del objeto y del sujeto, es decir, del investigador y de eso que investiga, sino que muchas veces los obstáculos pueden aparecer en el mismo proceso de conocimiento, es decir, con que nosotros plasmemos en un diseño de investigación lo que queremos hacer, no nos asegura de que todo en una investigación salga perfecto y que podamos arribar a resultados, sino que muchas veces en el mismo proceso de investigación podemos nosotros darnos cuenta de que ocurren ciertos problemas, de que se presentan ciertos obstáculos y tenemos que volver hacia el diseño para poder redefinir todas las cuestiones que antes no hemos tenido en claro. Y por último, tenemos que hablar, por lo menos por último en esta tercera unidad, de los cambios que se han dado en las ciencias sociales con respecto a las naturalezas y los métodos. Nosotros venimos de una filosofía positivista, de una filosofía empirista, es decir, la necesidad de llevar a cabo investigaciones y de arribar a resultados que luego debían ser comprobados en la empiria, en la realidad misma, y pasamos a nuevas posturas que tienen que ver con estas ciencias sociales. Estas nuevas posturas en las ciencias sociales están dadas por las corrientes filosóficas, sobre todo, del realismo, la hermenéutica y la teoría crítica. Y estas nuevas posturas, estas nuevas corrientes dentro de la investigación, sobre todo en las ciencias sociales, han traído aparejado la aparición y la creación de nuevos métodos, métodos que son específicamente cualitativos. Nosotros en la investigación positivista podíamos acudir a estrategias y métodos que eran cuantitativos, es decir, en una investigación positivista o empirista arribábamos a resultados que estaban expresados en forma de cifras, de porcentajes, de números. Ahora, si tenemos en cuenta las ciencias sociales, en donde lo que se intenta evaluar no son cantidades, como si lo hacía el paradigma positivista, sino cualidades que tienen que ver con un sujeto o un grupo de sujetos, también estos métodos que se crean y que comienzan a surgir con la incorporación de estos nuevos tipos de ciencias son métodos cualitativos, es decir, métodos que nos permiten medir o evaluar cualidades de las personas como seres sociales. Y esos métodos cualitativos son la observación participante, es decir, la necesidad del investigador de ser parte de ese lugar, de esa situación, de ese problema que investigo. Los estudios de caso, otra gran característica. En el paradigma positivista se trabaja con un gran número de unidades de análisis, sin embargo, en las ciencias sociales y a través de estos métodos cualitativos, se expresa que no necesariamente tienen el investigador que acudir a una gran cantidad de unidades de análisis, sino que muchas veces un solo caso, una sola persona con su situación, con su problemática en particular, puede significar la importancia que necesita un tema o una problemática para significar una investigación científica. Y por último tenemos herramientas como las entrevistas no estructuradas, es decir, el investigador lleva a cabo esta investigación a través de entrevistas que significan grandes líneas de investigación, pero este tipo de entrevistas se establecen como una conversación entre el investigador y esa persona y es una entrevista que no responde a criterios específicamente preestablecidos. Se hace una pregunta y esa misma pregunta puede significar la posibilidad de que se abran otras preguntas que antes no estaban estipuladas en nuestro tópico para llevarlas a cabo. Y tenemos también las historias de vida, entre otros métodos, entre otras técnicas y entre otras herramientas que, como decíamos, pasan a ser métodos cualitativos que surgen ante la necesidad de investigar estas nuevas problemáticas que son el objeto de estudio primordial para el desarrollo de las ciencias sociales.